de firmas fueron las que se recabaron para llevar a cabo este proceso. Y para hablar de él está con nosotros el consejero electoral del INE, Roberto Ruiz Saldaña. Pues vamos a hablar sobre el calendario y el plan de esta consulta popular, resultado de un gran ejercicio de participación ciudadana. Consejero, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias por esta oportunidad de saludarles, Juan y Azul. Me da mucho gusto estar con ustedes y su audiencia. Buenas noches. Para conocer, consejero, cómo es que se va a llevar a cabo esta consulta allá en el mes de agosto. Se había dicho en algún principio que tal vez podría llevarse a cabo al mismo tiempo que las elecciones, luego que no, y que va a tener un presupuesto reducido. ¿Qué significa esto? Cuéntenos de los pormenores. Con mucho gusto. Hay que mencionar que el día de ayer en el Consejo General, en efecto, se aprobó el calendario integral y también unos lineamientos donde fijamos a grandes rasgos pues las distintas actividades que tendrá que ir desarrollando el INE y también las grandes premisas a partir de las que se realizaría o se organizaría esta consulta popular. Hay que mencionar que no hay una ley que desarrolle la forma en la cual se debe de hacer las consultas populares, de ahí que el INE tendrá que emitir mediante muchos acuerdos los detalles. Y por otra parte también mencionar que no hay definición hoy por hoy sobre el número de mesas receptoras de opinión, que así se llamaría, no casillas, y ni tampoco sobre los recursos con los que se pudiera contar para ello. Nosotros estamos esperando que ya oficialmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos informe si sí o si no se contaría con recursos, toda vez que no fueron incorporados estos en el presupuesto de ingresos de la Federación de este año. Sí, justamente estábamos viendo que la discusión de ayer, generó mucha insatisfacción y debate, el tema justamente de los recursos y de la posibilidad de financiar este ejercicio ciudadano. Se hablaba de una cantidad de casillas, luego menos, y tú planteaste, consejero, que había posibilidad de establecer otras fórmulas, no necesariamente las que están establecidas para lo que es una elección. Sí, sin duda, precisamente porque no está regulado los detalles de cómo tendría que hacerse esta consulta popular. El INE puede repensar la forma en la cual hemos hecho las elecciones y buscar mecanismos más sencillos, más abreviados, más expeditos para realizar un cúmulo de actividades. Evidentemente tendremos que incluso pensar en el supuesto que vaya a haber realmente muy pocos recursos, pues el número de mesas receptoras de opinión pueden llegar a ser realmente muy pocas. También hay que considerar que el INE para las elecciones instala consejos locales y consejos distritales, 32 y 300 respectivamente en el país, que son en realidad autoridades donde se cuentan, por ejemplo, los votos de manera definitiva en los consejos distritales. Si nosotros no tuviésemos los recursos necesarios, incluso ese tipo de instancias tendrían que repensarse. Ya hemos pensado, y es parte de los lineamientos que están aprobados desde ayer, por ejemplo, el número de personas que estarían al frente de las mesas receptoras son menos que las personas o el número que hoy por hoy se tienen para atender las casillas de las elecciones. Entonces, en todas y cada una de las actividades en suma, Azul, se podría repensar todo de forma distinta, tanto para abaratar los costos, porque es evidente que se tendrán menos de los originalmente requeridos, y como para incluso pensar de forma distinta las actividades de consultas populares, porque seguramente no será la primera, y valdrá mucho la pena dejar estos precedentes para las sucesivas. Y precisamente, consejero, para dejar precedentes, sería descabellado pensar que ante una cantidad limitada de recursos en las que pues no habría tantas mesas receptoras, pudiese ser de manera virtual con ciertos protocolos de seguridad para evitar que se tuviesen datos erróneos de esta consulta, que pudiese ser a distancia también por la pandemia que estamos viviendo. ¿Se ha discutido, se ha planteado?
Lo revisamos en su momento en el INE y no estaríamos en condiciones de hacerlo por internet, porque los sistemas al respecto se tienen que diseñar, desarrollar con mucho tiempo de anticipación y después deben de revisarse por expertas o expertos, es decir, someterse a auditorías y después una etapa prolongada de distintas pruebas, de simulaciones y finalmente ya utilizar. Nosotros estamos por estrenar para este 6 de junio un sistema de votación por internet desde el extranjero porque está mandatado por la ley, pero nos llevamos años para construirlo, probarlo y utilizarlo. En ese sentido, no estábamos en condiciones de desarrollar todo un sistema para la consulta popular al mismo tiempo de estar planeando y organizando, de hecho, el proceso electoral en el que hoy por hoy nos encontramos. Sí, o sea, lo más importante al final va a ser garantizar un ejercicio que sea viable y que tenga credibilidad con toda la expectativa que tiene. Y bueno, para eso le falta todavía, por lo que se ve en las discusiones adentro del INE. La consulta popular la haremos con el sello del INE, es decir, con un gran profesionalismo. Lo cierto es que el gran tema va a estar en el número de mesas receptoras y eso significa a su vez la cercanía que podrán tener o no las y los mexicanos para acudir a las mismas. Consejero Ruiz Saldaña, pues muchísimas gracias que nos haya acompañado esta noche. Le enviamos un muy caluroso saludo hasta allá. Gracias a ustedes, saludos cordiales. Muy buenas noches. Y con esto nos vamos a una pausa y volvemos.